Bienvenidos a la sesión 2. El día de hoy vamos a ver dos temas interesantes antes de entrar en sí a la formulación del proyecto de intervención. Primeramente vamos a hacer un rápido recorrido respecto a lo que significa cambio y cambio organizacional, y finalmente conoceremos una herramienta útil que nos va a ayudar a elegir el problema que se va a intervenir, ¿no? El problema objeto que se va a intervenir. Entonces vamos a ver en qué es un cambio, qué es el cambio. Cambio, los teóricos dicen, es el concepto que denota la transición que ocurre cuando se transita de un estado a otro. Estamos en este lugar, nos movemos a otro lugar, sencillamente es el cambio. Y sabemos constantemente los seres humanos estamos cambiando, ¿no? En el día a día estamos cambiando a veces de ropa, estamos cambiando, qué sé yo, hacer algunas tareas, mover una cosa. Pero este cambio dentro de una organización tiene ciertas características, ¿no? Cuando el cambio se realiza en una organización, los teóricos lo llaman el cambio organizacional. ¿Y a qué se refiere esto? Se considera como la adaptación de las organizaciones a diversas transformaciones que pueden sufrir en su ambiente interno como en su entorno, aprendiendo las implementaciones que buscan esta adaptación, ¿no? Es decir, el cambio organizacional se da gracias a los movimientos internos como externos. Es una interacción permanente de fuerzas internas y a veces externas, ¿no? Y lógicamente se tiene que dar dentro de una organización como son nuestras instituciones educativas. ¿Cuáles son algunas características principales del cambio? Vamos a ver. En primer lugar, para que se realice un cambio organizacional tiene que haber un compromiso, tiene que haber la decisión y voluntad política de la más alta dirección para que haya un cambio organizacional. Es decir, en la institución educativa, el que tiene que asumir este sueño de cambiar algo, en primer lugar tiene que ser el director. Hemos visto que en el diplomado hay muchos profesores y también directores, pero para que haya un cambio en una institución, el primer comprometido tiene que ser el director. Es una característica. Segunda característica, necesariamente tienen que fijarse en algunas deficiencias, ¿no?, de tal manera que estas puedan ser resueltas en alguna medida. Otra característica del cambio organizacional obedece a la lógica impuesta por la nueva manera de actuar, ¿no? La cuarta característica, genera resistencias al tratar de implantar nuevas ideas, ¿no? Es decir, la institución está tranquila, está caminando, marchando, tiene algunos resultados, etcétera, etcétera, son algunas prácticas conocidas, hay una especie de status quo. Y cuando viene alguien a molestar ese status quo, necesariamente va a generar resistencia en la organización, ¿no? Y ahora, ¿quién es ese que incomoda? ¿Quién es esa persona que incomoda ese status quo? Se le conoce con el nombre de agente de cambio. En este caso, ustedes se van a constituir en agentes de cambio cuando implemente este proyecto de intervención. Luego, otra característica es que parte de la identificación de problemas en el contexto actual de la organización. Necesariamente tienen que ser problemas que están en la organización. Bueno, hay una persona, un académico que es altamente conocido en la administración, que ha diseñado importantes teorías para entender el cambio. Nos referimos a Kurt Lewin. Él elaboró un importante esquema donde se describe cómo se realiza el cambio en nuestras organizaciones. En primer lugar, se refiere a un primer momento, ¿no? A un primer momento, y él lo llama como el descongelamiento, el descongelar. La institución está tranquila y comienzan a hacer cierto tipo de movimientos, cierto tipo de despertar cierta sensibilidad en las personas. Se está descongelando. Imagínense ustedes un bloque de hielo que comienza a descongelarse, ¿no es cierto? Comienza a aparecer algunas gotas de agua. Es el momento cuando hay cierta inestabilidad en la organización, ¿no? Se quiere hacer el cambio. El siguiente momento que identifica Lewin es el cambio en sí, ¿no? Es decir, con la implementación de prácticas y de nuevas conductas se realiza el cambio. Y la tercera etapa que ubica Lewin es el recongelamiento, o el recongelar, ¿no? Una vez que se ha producido el cambio, se tiene que recongelar para que esas nuevas prácticas, esas nuevas conductas puedan seguir permanentemente en la organización.
Vamos a identificar mejor con un gráfico que les vamos a mostrar a continuación. Acá está. Veamos acá. Mire, la situación inicial. Aquí está, ¿no? El descongelamiento, ¿no? Se rompe el status quo. Hay una ruptura de la inercia. Luego se produce el cambio, la implementación de prácticas, de nuevas conductas. Y vean, siempre hay una especie de quiebre acá. Hay un decaimiento temporal, ¿no? Eso se va a dar en todo proceso de cambio. Hay un decaimiento temporal cuando se realiza el cambio. Pero una vez que se ha realizado el cambio, se ha avanzado, necesitamos volver a recongelar. Y le damos estabilidad al cambio, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando usted, supongamos, esta es la realidad de la institución, va a realizar su proyecto de intervención en esta parte y va en cierta medida a solucionar ese problema, pero va a tener que acostumbrar a la gente y a la comunidad educativa a una nueva realidad. Va a estabilizar o recongelar esa situación nueva. Es interesante, este proceso se da en todo proceso de cambio. Pero volvamos, seguimos. En todo este proceso de cambio hay una persona que es determinante, el agente de cambio. Y usted, apreciado colega que está siguiendo este diplomado, se va a convertir en un agente de cambio importante. ¿Qué es un agente de cambio? Es aquel que es capaz de desarrollar en la organización acciones, actitudes y procesos que permitan realizar mejoras proactivamente en los diversos aspectos internos y externos de la institución. Usted es un agente de cambio entonces, ¿no? A partir de ahora. ¿Cuál es el perfil del agente de cambio? Ayuda a generar datos válidos, lógicamente siguiendo una lógica estructurada. Estimula la decisión consciente, libre y bien informada. Se convierte, digamos, en una especie de motivador para que la alta dirección o la comunidad pueda decidir por algo mejor. Tercero, asegura el compromiso responsable en las acciones recurrentes de la decisión. Y cuarto, desarrolla los potenciales y los recursos del sistema organizacional. En síntesis, el papel de un agente de cambio es de vital importancia dentro de una organización que es dinámica y siempre está pensando en avanzar, como es característica de las instituciones educativas adventistas. Para esto, ¿no es cierto?, necesariamente tiene que tener este perfil el agente de cambio, ¿no? Por otro lado, hablamos que todo cambio generalmente va a tener que sufrir algún tipo de resistencia, pero hay una forma de romper esa resistencia. Veamos acá. En primer lugar está la actitud personal, ¿no? La actitud personal, las buenas relaciones, el compromiso con la misma dirección, ¿no? El haber conversado con la alta dirección, la actitud personal. Y luego, cómo se vende la idea de este proyecto de intervención y cómo va a mejorar el futuro de la institución. Y luego también tiene que estar amarrado, digamos así, con el plan de la empresa, ¿no? Con el plan de la empresa. Sumando estos tres ingredientes, lógicamente van a inclinar la balanza, ¿no es cierto? Y la resistencia va a ser vencida, la resistencia al cambio. Todo esto va a pesar más que la resistencia al cambio. Esto es importante. Son habilidades que la gente de cambio necesariamente necesita desarrollar. Continuamos. Miren, yo quiero mostrarles una tabla interesante. Estamos haciendo de manera resumida, pero hemos encontrado, y este es un gráfico que es muy conocido en la bibliografía, ¿no? Solamente podemos hablar de cambio si se siguen seis pasos, ¿no? 6 pasos que son importantes destacar esta mañana. En primer lugar está la visión. Nosotros tenemos que tener en nuestra mente a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Dónde queremos llegar? Esto tiene que estar de manera clara en nuestra mente. Es el primer paso para que se produzca el cambio. El segundo paso, nuestros valores, ¿qué es lo que sustenta nuestro carácter, nuestra vida? La honestidad, al presentar una bibliografía correcta, o si realmente estoy comprometido con lo que es educación. Nuestros valores tienen que estar presentes como segundo paso para realizar el cambio. El tercer paso, está la estrategia, es decir, nuestro plan de intervención, nuestro proyecto de intervención se convierte en una estrategia para realizar el cambio. El cuarto paso son los recursos, ¿no? Sean humanos, financieros o materiales. Tiene que considerarse también que estos recursos estén presentes, si es posible o no son posibles que estén presentes para realizar el cambio.
Luego está la capacidad de uno. Conozco bien el tema, me siento en condiciones de sentirme como agente de cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que tener la capacidad. Y la penúltima condición para generar cambio es la motivación. Si realmente me interesa resolver ese problema y estoy altamente motivado. Y finalmente está una especie de feedback, de evaluación, ¿no? Se dan cuenta que es un círculo importante. Si están presentes en esa secuencia los 7 componentes, entonces podrá haber cambio. Pero veamos, miren acá la tabla ustedes. ¿Qué es lo que pasa si no se encuentra presente la visión, pero los otros componentes sí están? No sabemos a dónde llegar. Sencillamente genera una especie de confusión. Si desaparecen los valores, las columnas que sustentan nuestro accionar, ¿no es cierto? Y también de la institución, pero los otros componentes sí están, ¿qué es lo que pasa? Hay una especie de corrupción, ¿no? Si falta la estrategia, mire, si nuestro plan está mal diseñado, nuestro proyecto de intervención está mal diseñado, ¿en qué va a resultar si queremos hacer el cambio? En una difusión, algo difuso, algo que no se va a entender mucho. Luego, si faltan los recursos económicos, recursos humanos, recursos materiales, etcétera, etcétera, y queremos realizar el cambio, pero no están presentes los recursos, vamos a acabar frustrados, ¿no? Y ahí está, cuando no hay capacidad, vamos a querer hacer el cambio de una u otra manera, vamos a estar confundidos y vamos a acabar fatigados, ¿no? Por otro lado, cuando no hay una motivación, cuando no hay un compromiso por realizar ese cambio, ¿no? Etcétera, etcétera, por llevar bien este proyecto de intervención, podría haber una especie de lentitud. Y cuando no hay una evaluación, un feedback de todo lo que está haciendo, puede haber importantes dudas, si lo que se hizo es correcto o no es correcto. Mira, este es un cuadro importante que nos dice que deben estar presentes estos elementos a la hora de realizar el cambio. Muy bien, a continuación vamos a ver una herramienta que ha sido adaptada para priorizar el problema que se va a tratar con nuestro proyecto de intervención. Vamos a hacer uso de la matriz de prioridades. Esta herramienta es un método estructurado para ordenar una lista de estrategias de acuerdo a su prioridad, ¿no? Básicamente sus orígenes están para priorizar estrategias, pero nosotros le estamos haciendo una adaptación para elegir el problema digamos más relevante, más importante, que necesita tener un tratamiento especial con nuestro proyecto de intervención. Es importante en qué nos puede ayudar esta herramienta. Nos ayuda a priorizar, ¿no es cierto?, de una lista de problemas de acuerdo a cierto grado de importancia, de acuerdo a cierto grado de relevancia, ¿no? Y nos ayuda también a la toma de decisiones, ¿no? Vamos a ver mejor en la presentación del PowerPoint en qué consiste esta herramienta interesante. Presentamos un ejemplo con algo que es muy conocido para nosotros, por ejemplo, en el CMR, como la iglesia tiene, en el aspecto de comunión, ¿no es cierto? Hemos identificado algunas estrategias para que los hermanos puedan realizar su comunión en la iglesia. Esta es la matriz de prioridades, ¿no? Ahí están. Como ustedes pueden ver, aparentemente es algo difícil, pero no, es una herramienta muy sencilla. Veamos. Entonces, el elemento es comunión, y se ha reunido a todo un grupo de pastores, donde se les ha preguntado que pongan todas las actividades que están orientadas a mejorar la comunión de los feligreses. Y vean, en primer lugar, ellos han puesto que Reavivados por su Palabra, el programa Reavivados por su Palabra, ayuda en la comunión. Luego el estudio diario de la escuela sabática, luego vigilia, la caravana de fidelidad, discipulado de mayordomía, etcétera, etcétera. No importa el orden, que se ponga en esta parte, no importa el orden. Ahí está, todas las actividades, ¿no?, que consideran que apuntan a lograr la comunión de los feligreses. Entonces, haciendo la adaptación a nuestro proyecto de intervención, les vamos a pedir que en esta parte ustedes pongan, primero, identifiquen un área, una situación problemática en la institución. Por ejemplo, la relación entre escuela y los padres de familia. Definitivamente eso no se da en muy buenas condiciones en nuestras instituciones por diversas razones. Digamos, en la situación problemática. Y luego ubican algunos problemas que según su parecer, según su criterio, se presentan en esa situación problemática.
y lo ponen en este lugar, ¿no? Lo ponen acá. Luego, comienzan a hacer lo siguiente. En primer lugar, ven, el programa Regados por su palabra, aquí está C1, aquí está C1, C2, C3, aquí está, la diagonal, acá, esa diagonal, esta columna se traslada a la diagonal, aquí está. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, ¿qué es más importante? ¿No? ¿El programa Reavivados por su palabra o el estudio diario de la escuela sabática? ¿Qué ayuda más a que el feligrés se comunique mejor con Dios? ¿Qué ayuda? Entonces los pastores que han respondido acá, el segundo. Nos dice que entre los dos es más importante Reavivados por su palabra. Luego, este mismo, porque solamente hablamos de C1, Reavivados de su palabra es más importante que la vigilia. ¿Qué han dicho los pastores? Que sí, que C1 otra vez es más importante, que Reavivados por su palabra es más importante que la vigilia. Así sucesivamente. Pasamos al siguiente, ya no tocamos esto de acá, a C2. ¿Qué es más importante, el estudio diario de la escuela sabática o la vigilia? ¿Qué han dicho? Que C2 es más importante, ¿no? Pasamos de C2 a C4. ¿Qué es más importante, el estudio diario de la escuela sabática o la caravana de fidelidad? ¿Han dicho que han dicho? C2 es más importante. Y así van a ver. Acá aparentemente es lo mismo, no, pero acá vamos a ver al C3. Caravana de fidelidad, la vigilia, C3. ¿Qué es más importante, la vigilia o la caravana de fidelidad? ¿No? C4, la caravana de fidelidad, considera que es más importante. ¿Qué es más importante, la vigilia o el discipulado de mayordomía para lograr la comunión? Han dicho que el discipulado de mayordomía es más importante que la vigilia. Bueno, una vez que se ha priorizado acá, han hecho todo ese cruce, ustedes comienzan a contar cuántos C1, cuántos C2, cuántos C3, cuántos C4, cuántos, acá tenemos hasta C11, ¿no? C11 hay. Entonces, por ejemplo, y aquí están los resultados. Para C1 hay 10 respuestas que priorizan a C1 como lo más importante, y ya está, ¿no? Para C2 hay 9. Para C3 no hay ninguno. Para C4, 3, y están en algunos lugares por acá. Para C5, etc. Entonces, miren, ¿cuál es la actividad que ha obtenido mayor puntaje? Es la C1, ¿no? La C1. En primer lugar, entonces, Reavivados por su palabra, según el criterio del grupo de pastores, es un programa que apunta a lograr el objetivo de que los feligreses entren en comunión con Dios. ¿Qué vamos a hacer en nuestro caso? Hemos puesto los problemas y también vamos a hacer este cruce, ¿no es cierto? Y vamos a priorizar el problema que tiene que ser objeto de nuestra intervención en nuestra institución. Yo creo que con esta explicación está clara. Ahora, recordemos que la siguiente clase, la clase 3, recién vamos a entrar al tema de la formulación correcta del problema. Pero lo que le estamos pidiendo en esta oportunidad es que ustedes, según su criterio, ubiquen los problemas de una situación problemática que se presenta en la institución. Básicamente eso. Ahí están, es otro tema, aquí están, ¿no es cierto?, los resultados, como se ha señalado, los resultados finales, en amarillo. Bueno, entonces, ahí está. ¿Cuáles son las actividades para la siguiente clase? Con esto que se ha mencionado de manera breve, en primer lugar, con la ayuda de la matriz de prioridades, por favor, le pedimos que identifiquen el problema más relevante, ¿no?, de todos los problemas que ustedes señalan. En la segunda actividad, les pedimos que presenten algunas alternativas, según su criterio, para superar este problema en la institución. Y en tercer lugar, les pedimos que presenten algunos tópicos, algún poco de teoría de los escritos de la señora Ellen G. de White relacionados, ¿no es cierto?, para entender o vislumbrar la solución de este problema. Son las 3 actividades que está contemplada en la actividad en esta nueva semana que viene. Que Dios los bendiga, nos encontramos en la sesión 3.